Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia. Carta a los Romanos, capítulo 1 y 15. Pablo desea visitar la iglesia en Roma. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo se presentó a los creyentes de Roma, porque él no conocía personalmente a la iglesia, así que primeramente les dijo que él era siervo de Jesucristo. Él se consideraba un esclavo voluntario de Jesús, por el gran amor y la gratitud que sentía hacia el Señor, por haberlo rescatado del pecado, de Satanás y de la condenación eterna. También que había sido llamado a ser apóstol, esto es, ser enviado como su representante para anunciar las buenas nuevas de Jesús a todo el mundo. Y les recuerda que el Evangelio ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, pero les recuerda que de una forma especial ama a los que por la fe ahora son sus hijos y que también son llamados a ser santos, esto es, apartados por Dios y para Dios, cumpliendo sus propósitos aquí en la tierra y preservados para la eternidad. Pablo estaba muy agradecido de que no solo creyeran en Jesús, sino que hablaran de Él por todo el imperio. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Aunque Pablo no fundó esta iglesia, oraba por ella y también rogaba a Dios que le permitiera predicar el Evangelio en Roma. Este es el propósito por el que escribiera esta carta. No pretendía quedarse en Roma por mucho tiempo, porque su llamado era para llevar el Evangelio donde Jesús aún no había sido nombrado. Porque deseo veros para comunicar algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros, que estáis en Roma. Pablo se sentía en deuda con todos los pueblos del mundo, sin importar su raza, cultura o condición social, porque el Señor Jesucristo le había ordenado llevar estas buenas noticias de salvación a toda persona,
como si Dios le hubiera encargado un gran tesoro de riquezas para repartirlas a todo el mundo y en particular a cada persona. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque es la forma poderosa mediante la cual Dios da salvación, perdón y vida eterna a todo aquel que cree en Jesús. Ahora que Pablo y los demás apóstoles ya no están entre nosotros, todos los cristianos somos responsables de llevar el Evangelio, especialmente a las personas que nunca lo han oído. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo escribió que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Dios muestra cómo Él puede permanecer perfectamente justo y santo y al mismo tiempo perdonar todos los pecados de los que confían en Jesús. Jesús pagó el precio total por los pecados de toda la humanidad. Por eso Dios puede perdonar a todos los que confían completa y únicamente en Él. Dios puede aceptar como justos a todos los que confían en el Señor Jesús, porque por su fe en Él, sus pecados han sido perdonados. Porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con la potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Pablo se esforzaba en llevar el Evangelio a todas las naciones, como Jesús lo había ordenado, pero tenía sumo cuidado de no entrar donde otro ya estuviera predicando o ya existiera una iglesia cristiana. Él estableció sus principios misioneros en las Santas Escrituras. Note la palabra nunca. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Asia y la parte baja de Europa, Pablo lo había llenado todo con el Evangelio de Cristo. Así que ahora su meta era llegar a España, donde hablaban un idioma diferente al hebreo, griego y latín que él dominaba. Esta región bárbara, a quienes nunca se les había predicado el Evangelio, y que estaba seguro que escucharían y entenderían. Tú y yo, que hablamos español, debemos agradecer a Dios por haber escuchado el Evangelio en nuestro idioma. Y también debemos llevarlo a los que nunca han oído.
Esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué tomó Pablo voluntariamente la posición de siervo o esclavo de Jesucristo? Pregunta número 2. ¿Qué quería decir Pablo al llamarse apóstol de Jesucristo? Pregunta número 3. ¿Qué quería decir Dios al llamarles santos a los creyentes? Pregunta número 4. ¿Por qué se consideraba a Pablo endeudado con toda la gente? Pregunta número 5. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio? Pregunta número 6. ¿A quién ha encomendado el Señor Jesús llevar el Evangelio hoy en día? Pregunta número 7. ¿Qué quiso decir Pablo al declarar que en el Evangelio se revela la justicia de Dios? Pregunta número 8. ¿Por qué no había ido Pablo a visitar la iglesia de Roma antes? Pregunta número 9. ¿Cuál era el principio de Pablo para escoger un lugar donde predicar a Cristo? Pregunta número 10. ¿Cuál era la base escritural de Pablo para llevar el Evangelio? Pregunta número 11. ¿Cuál debe ser la ambición de todo verdadero apóstol o misionero? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.